Como ustedes saben, amigos, redevidentes, que siempre están con nosotros, no nos dejan solos. Desde que antes de tirar el bumper, ya tenemos mensajes escritos por ustedes. Eso nos da la fuerza para cada día levantarnos con mucho entusiasmo a tratar de compartir con ustedes las informaciones del sistema educativo, tanto nacional como internacional. Bueno, como ustedes saben que le hemos estado dando seguimiento a la huelga de hambre que realizan los trabajadores de la educación peruana a través de su sindicato, el SUTE. Hoy entran en su 7º día y para hoy entonces el SUTE en el Perú tiene movilizaciones. Hoy día 23 tienen una movilización, una marcha hacia el Congreso. Nos movilizamos al Congreso de la República exigiendo el 6% del PIB para educación, el incremento de sueldo para auxiliares de educación y el cumplimiento del convenio de la negociación colectiva. Solidaridad con los compañeros huelguistas. Viva el SUTE. Ahí está la continuación de la protesta de los docentes, no de los docentes, de los trabajadores de la educación del Perú. Y ustedes ven cuáles son una de las exigencias que tiene el SUTE: incremento de salario para los auxiliares. ¿Por qué? Porque el SUTE del Perú no solamente abarca a los docentes, sino por dice trabajadores de la educación. Y usted oye cuánto están solicitando el SUTE, qué porcentaje, 6% del presupuesto. Y que se cumplan los acuerdos, dicen ellos, con el presidente maestro incumplidor. Porque Pedro Castillo, el actual presidente del Perú, es de profesión maestro. Incluso su campaña lo hacía con un cuaderno y un lápiz. Pero desde que llegó al poder, se ha olvidado de la escuela, se ha olvidado de los trabajadores de la educación. Y a pesar de que el SUTE hizo campaña a favor de Pedro Castillo por acuerdos que establecieron, hoy Pedro Castillo no cumple con los acuerdos firmados. Y no solamente fueron acuerdos para beneficiar a los trabajadores de la educación, no, acuerdos para beneficiar a la educación, para sacarla de los males en que se encuentra la educación peruana, que igual que la dominicana, siempre está en los últimos lugares. Una situación también difícil. Y esa era una de sus promesas de campaña. Decía días anteriores que se estaba dando una tendencia de que las organizaciones magisteriales y laborales del área docente habían participado directamente en los últimos procesos electorales de sus respectivos países y haciendo acuerdos en beneficio de la educación. La poderosa Central Nacional de Trabajadores de la Educación Mexicana, el SNTE, apoyó a López Obrador. Lo hizo FECODE con el presidente electo con Petro de Colombia. Lo hizo el SUTE con Pedro Castillo. Y el último de los presidentes electos que todavía no ha tomado posesión, lo fue Lula, donde
las organizaciones magisteriales de Brasil, bueno, le brindaron todo el apoyo al presidente Lula. Es decir, que el magisterio ha estado activo como institución, apoyando candidatos que se comprometen con el bienestar de la educación. Hay algunos que cumplen, hay otros que no. El caso más patético del incumplimiento lo tiene el presidente de Perú, el profesor Pedro Castillo, quien no ha cumplido ninguna de las promesas y no ha honrado ninguno de los compromisos que ha hecho con el SUTE. Así es que nuestro apoyo a los trabajadores de la educación peruana hoy entran en su 7º día de huelga de hambre. Mire, en República Dominicana, ahora viniendo aquí al patio nuestro, hoy estamos a 23, creo que hoy se cumplen exactamente 2 meses del inicio del año escolar 2022-2023. 2 meses. Si buscáramos el calendario escolar, veremos cuántas horas ya debieron de impartirse según establece ese mismo calendario. Ya el primera calificación ya debe estar colocada. ¿Y a qué traigo este tema a colación? Bueno, que mientras el año escolar va avanzando, los problemas de las escuelas siguen siendo los mismos. Y la Asociación Dominicana de Profesores, a todo lo largo y ancho del país, tiene protesta por un sinnúmero de dificultades que tienen los centros educativos y que a 2 meses de iniciada la docencia no se han resuelto. He visto varias manifestaciones en el norte del país y en el nordeste del ADP solicitando el nombramiento de docentes. Imagínese usted, me pregunto, ojalá que en la próxima, el próximo viernes que le corresponden a los directores participar en el programa, nos puedan explicar cómo han ido manejando la situación de la falta de docentes. Porque mientras en la práctica se ve que es así, que hacen falta docentes, el Ministerio de Educación contesta con unos numeritos fríos y dice, bueno, yo hice un concurso para 19.185 docentes y he nombrado 26.200 y algo. ¿Qué quiere decir el Ministerio de Educación? Que ha nombrado más de la cantidad de docentes para la cual se originó el concurso. Pero el hecho es que no es si nombró 26.200 y algo de docentes. El hecho es que las escuelas le siguen haciendo falta docentes, le hacen falta maestros. Y los politécnicos que debieron de llegarle los docentes a través de la 4ª etapa del concurso, que no se realizó, que se abortó, sin obtener esos docentes, y 75 nuevos politécnicos, liceos tradicionales, que iban a pasar a docentes. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo están trabajando las áreas técnicas de esos centros educativos? Entonces ahí viene la protesta de los maestros en los centros, los directores con sus documentos enseñan la solicitud de personal que han hecho a través de los directores de distrito, y que el Ministerio de Educación, 2 meses después de haberse iniciado el año escolar, 2 meses después, no da viso de resolver
esos inconvenientes. Pero aparte de eso también está la falta de personal administrativo y de apoyo, que ya durante esta gestión se cancelaron miles y miles de personal de esa área, pero no han regresado a las escuelas. Eso trae como consecuencia que, por ejemplo, no es solamente en la parte norte y nordeste que han estado las protestas. En Asua, la seccional de Asua lleva 7 días con la docencia paralizada por las mismas razones, exigiendo el nombramiento de los maestros que hacen falta, el del personal de apoyo y administrativo, y también otra situación que se da del nombramiento de los directores que ganaron el concurso, pero que ni siquiera, no sé cuál fue la selección que hicieron, cuál fue el protocolo establecido, pero el mismo Ministerio de Educación seleccionó de todos los que aprobaron el concurso, me supongo los de las mejores calificaciones, a 858 docentes, que incluso los incluyen en todos los entrenamientos, y cuando me preguntan algunos de ellos si participe, yo sí participe. Sin embargo, no han sido designados. No han sido designados. A pesar, y no, que son 858 los que aprobaron el concurso. Son más, son miles que aprobaron el concurso, pero hicieron esa selección. Yo lo entendía que esa era para designar los primeros y luego en el mismo orden de las calificaciones ir haciéndolo por los centros educativos. No, pero no lo han hecho. No es solamente en el norte, no es solamente en el sur, en Asua, sino que el este, quienes se encargan de crear los mismos problemas, son las autoridades. Lo vimos en San Pedro de Macorís, ya dije que él ha bajado un poco la guardia. El director regional de San Pedro, el otrora fogoso, dirigente, defensor de los docentes, hoy convertido en su verdugo, como también lo fue el director del distrito en Asua, el amigo que ahora dice que nosotros no le sacamos el guante, no, recordándole lo que usted hacía cuando era dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores. Ahora están dando sopa de su mismo cardero, de la misma que usted sabe hacer, de la misma que usted hacían antes. Y también ahora el director regional de Higüey, que sigue con la persecución, bueno, con los dirigentes sindicales. El último caso fue la de la Arleni González, que después de tener 4 años dirigiendo un centro de manera interina, va al concurso, lo aprueba el concurso, y entonces la que había pedido 4 años antes que la trasladaran del centro porque le daba muy incómodo, como Arleni gana el concurso, para evitar de que Arleni ocupe la dirección de la escuela, entonces ahora dije que ella solicitó que la devolvieran a su escuela de nuevo. Ya no está lejos, ya ahora le queda cerca. Y entonces armó otro lío de nuevo, pero vi que Arleni de una manera gallarda, de una manera hasta para evitar más inconvenientes, emitió un documento solicitándole a los docentes de su escuela, a los estudiantes, a los padres, de que volvieran a la normalidad, que ella su lucha la iba a guiar por otro camino. Así están las escuelas de este país, 2 años después de haberse iniciado, 2 meses después de haberse iniciado el año escolar. Como si estuviéramos iniciando, falta de docentes, falta de personal de apoyo y administrativo, no nombramiento de los directores, falta en muchísimos centros educativos todavía están luchando porque le llegue el desayuno o que le llegue el almuerzo, y cuando no, que entonces le llegue en la cantidad y con la calidad
que se requiere. El sistema educativo es complicado. Por eso es que cada vez que he tenido la oportunidad de conversar con uno de los ministros cuando lo designan nuevo, yo le hago siempre la siguiente recomendación. Y le digo que el Ministerio de Educación las directrices no son vertical, tienen que ser horizontal. Y que además de lo que establece la ley, para usted tener una buena gestión en el Ministerio de Educación, además de la ley, que hay que regirse por lo que dice la ley, pero también eso hay que acompañarlo del consenso, porque si no hay consenso, difícilmente usted pueda realizar una buena gestión. Una buena gestión. Ahora, ¿cuál es el nuevo reperpero en el Ministerio de Educación? Bueno, el mismo ministro se encarga cada día cuando la cosa está tranquila, siempre sale con unas declaraciones de esas que alborotan al país. Siempre tiene algo con que poner al sistema educativo en primera plana de manera negativa. Las últimas declaraciones dicen que hay hasta muertos cobrando en la nómina del Ministerio de Educación, pero es que un ministro no está para hacer denuncia, un ministro está para resolver. Por eso es mi teoría de que al ministro no lo juzguen por lo que diga, sino por lo que haga. Porque él dice una cosa y hace otra. Porque cada vez que da un tipo de declaraciones de ese tipo, al día siguiente está recibiendo, como es tradicional en el Ministerio de Educación, están recibiendo a los senadores, a los diputados, a los jefes del partido, a los regidores, y la nómina del Ministerio de Educación como el espagueti aquel, creciendo, creciendo. Lo único es que ese crecimiento de esas designaciones no se reflejan en los centros educativos, especialmente los de la parte administrativa, que no llegan. La del personal de apoyo, que no llega. No llega. Lo que sí se ve una marcada disposición de este ministerio es de favorecer en la medida de lo posible y bueno, y dirían algunos, y dentro de los caminos legales, son a las universidades. Las últimas acciones que se ven desde el ámbito educativo van en esa dirección. Primero, la polémica que se ha suscitado con la norma 09-15. Nosotros lo hemos dicho claramente aquí, ¿qué es lo que se persigue la norma? Esa norma lo que persigue es bajar la barda para que entren más estudiantes a estudiar educación, porque mientras más estudiantes entran a estudiar educación, ¿verdad? Más cuartos reciben las universidades. Más cuartos reciben porque van a tener más estudiantes. Sin embargo, este país no necesita gran cantidad de docentes, de muchachos estudiando educación en las aulas en este momento. ¿Por qué? Porque no hacemos nada con formar profesionales para que luego no encuentren trabajo en el mercado. Porque hay deben haber 100,000 docentes buscando trabajo y no lo encuentran porque no existen las plazas. Entonces no hacemos nada conseguir. Si bajamos la barra, se van a salir mucho más. Bueno, que se mantenga ahí con un flujo pequeño para que el ejército de los docentes desempleados no se incremente, no sea cada día mucho más, como esa gran cantidad que hay de muchachos y muchachas jovencitos que han estudiado educación y no han podido entrar al sistema por varias razones. La principal, que no han podido aprobar el concurso. Y la segunda, que a pesar de aprobar el concurso, entonces ahora no hay plaza, a pesar de que las escuelas
siguen exigiendo, ¿verdad?, el envío de docentes para cubrir las plazas que tienen vacías. Entonces, esas son de las cosas que pasan en el sistema educativo. Lo último ahora es lo que habíamos conversado con don Rubén el lunes, y es la inducción. Mire, nadie puede salir a oponerse a que a los docentes de nuevo ingreso, ¿verdad?, que van a trabajar por primera vez en el sistema educativo, se trabaje con ellos, se les oriente, se enseñe no a trabajar, sino el mecanismo. Porque cuando usted llega a cualquier empresa nueva, bueno, lo primero que hay que es enseñarle cuál es la misión, cuál es la visión de esa institución. Y en el caso del sistema educativo, todavía mucho más. Si usted es panadero y lo llevan a trabajar a una panadería, hay que enseñarle, darle las instrucciones cómo se hace el pan. No es que usted no sepa. Lo que pasa es que usted tiene una formación teórica. Y digo teórica porque la práctica docente es muy pobre en las universidades. Se forman a los docentes sin la práctica, muy poca práctica docente. Ustedes lo saben que es así. Entonces, cuando usted llega a la escuela, va a trabajar directamente, ¿verdad?, con algo todavía mucho más complicado, que son con seres humanos. Entonces, se necesita la inducción. Ahora, hay algunas interrogantes que se están haciendo, ¿verdad? Veo que hay un link para que los tutores que quieran participar, ¿verdad?, dando el acompañamiento a los docentes de nuevo ingreso. Eso está bien. Ahora, la pregunta que se están haciendo en muchos sectores es: las universidades, las 18 universidades que están participando en este proceso de inducción, son las mismas que formaron a esos estudiantes y que hasta le negaron la práctica docente. Y si no se la negaron, la práctica docente que ellos le ofertaron a sus estudiantes, muy reducida, por cierto, son las mismas que van a trabajar, que están detrás de ese proceso y con los cuales se van a invertir. Y déjenme utilizar la palabra invertir, ¿verdad? Se van a invertir nada más y nada menos que 914 millones de pesos. Son las mismas universidades que formaron a esos mismos, a los que están dentro y a los que quedaron fuera. Y que luego, después de yo otorgarle un título, ¿verdad?, que decían que tenían las competencias, estos fueron al concurso de oposición. Y aprobó unos 30,000 de 70 y algo. Eso quiere decir que aprobó más o menos el 40% y que el 60% no pudo aprobarlo. Y que se sepa, que lo hemos dicho varias veces, de un concurso que se acomodó, y las autoridades de educación fueron claras en eso, pero se acomodó para que arrojara la cantidad de docentes que necesitaba el sistema para ingresarlo, porque eran docentes que le hacían falta a las escuelas. Por eso, de los 19,000
que necesitaba el sistema. Bueno, pasaron 30 y ya han nombrado unos 26,000. ¿Por qué? Porque se acomodó el concurso para que diera ese resultado. Decían ellos, para no recurrir a los odiosos contratos. Imagínese usted que el concurso se hubiese hecho con la prueba piloto, con la piloto. Porque usted sabe que primero se hacía la prueba piloto y luego se ajustaba esa prueba, bajándole la barda para que pudiera arrojar esa cantidad de docentes que le hacía falta. Yo no estoy opuesto a eso, yo no estoy diciendo que eso fue malo, porque el concurso tenía esa visión para eliminar los contratos y que estos entraran la mayor cantidad de docentes al sistema educativo y que entraran ya de manera formal, no contratado, unos contratos con muchísimas violaciones. Entonces es mejor que entraran y que aprobaran. Pero aún así, esas universidades no prepararon a los estudiantes y no es la primera vez, porque recuerden que en el concurso del 19, de 11,000 docentes que hacían falta, el concurso solamente arrojó menos de 6,000 arrojaron. Entonces los otros hubo que completarlo con los odiosos concursos, con los odiosos contratos que criticamos en el pasado y que criticábamos ahora. Ahora entraron mucho más docentes, pero son esas mismas universidades que ahora van a darle la inducción a los docentes de nuevo ingreso. Muchas universidades que en materia educativa, yo he utilizado la siguiente palabra, son un ventú. Si me ventú en los conjuntos musicales es que yo soy una figura reconocida de la música y entonces cuando me llaman para una fiesta, busco en diferentes puntos los músicos para formarlo. Inmediatamente toco ese baile, se acabó. Cuando me vuelven y me contratan, vuelvo y busco. Muchas veces los que tocan con el primer baile no son los que van al segundo. Así hay universidades en el área educativa, porque no tienen escuelas, no trabajan con el área de formación de educación. No trabajan. Ahora, cuando se presentan programas como estos de inducción, 914 millones de pesos, ahí entran todas. La suerte que este programa de inducción, y dígolo así, cuenta con la garantía de la participación del IFODOSO. IFODOSO, todo el mundo sabe que hay que reconocerle la calidad, ¿verdad?, que ofrecen a los estudiantes que estudian educación, porque es una institución para eso, solamente para la formación educativa. Es una universidad que no busca recursos, lo que busca es la calidad, porque además es la institución del Estado. Por eso es que la mayoría de sus estudiantes que participan en el concurso de oposición lo aprueban. Por eso es que lo aprueban, porque son docentes, es una institución que tiene toda la estructura para ello. Pero tenemos universidades que ni tienen aulas preparadas, ni los docentes. Los docentes, oiga bien, la palabra preparación, no es que el que te está dando matemática en esas universidades, yo digo que no sepa matemática, no es eso. Pero sabe matemática y explica matemática, pero no son formadores de formadores.
puede pasar lo que vi en algunos programas de formación que participaban en algunas universidades y donde ellos me atacaban, me decían que mira lo que los maestros de tu escuela no dominan, por ejemplo, la colocación de los números de la recta en la recta numérica, me enseñaba alguno. Mira lo que no dominan los maestros de tu escuela. Y yo le preguntaba, ¿y por qué usted le fue a dar eso? ¿Quién le dijo a usted que diera ese tema en las escuelas? ¿Sí? Dice, no, porque esto es parte del programa. Ah, pero si es parte del programa, se supone que fue que ustedes hicieron un estudio y demostró que esas son las debilidades. Y eso es lo que usted fue. A eso fue que usted fue, a ayudarle a que ellos comprendan eso. No, pero es que le falta, mire, no es solamente que le falta la formación pedagógica y humanística. No es solamente eso. Le falta la vocación. Le falta la vocación. Por eso que muchos de los que estudiaron otra carrera, ahora detrás de los salarios de educación, hacen la habilitación docente. Pero mire, tienen 2, 3, 4 años y ya están preguntando, ya están diciendo que no aguantan eso. Y que yo sí duro los 20 años de la jubilación mínima, con 20 años. Es mucho, porque no están preparados para eso. No tienen la vocación, no tienen tampoco su formación original no es esa. Y entonces eso lo mismo le pasa. Podríamos decir también que hay universidades que son así, habilitadas, que se habilitan para obtener en la zafra alta que hay, ¿verdad? De que con el 4% los recursos se incrementaron y cuando los que se dedican a la formación docente, entonces, bueno, ellos han querido una parte de ese tremendo pastel. Y que hay que seguir. Mire, yo no puedo estar en contra de la inducción. No, la inducción hay que hacerla. Es verdad lo que dicen algunos, que, que hay muchos de esos docentes que tienen de nuevo ingreso, que tienen años trabajando en el sector privado, otros que son contratados, que tienen mucho tiempo contratados, y que ya esa clase ya ellos la pasaron. Ya la pasaron. Hay otros que dicen que la inducción, si los nuevos docentes están formados, ¿verdad? En base al nuevo currículo, entonces que a quien hay que darle la inducción son a los que entraron al sistema, ¿verdad? Antes del 2015. A eso dicen algunos. Entonces se ha armado el debate. La